Escorpio es una luna que se va a llenar en casa 12. Una luna que se llena en la casa 12 esta semana del mes de abril para ascendentes, soles y lunas en Escorpio. No les queda difícil. 0,0 difícil. Escorpio es un signo muy intuitivo. Escorpio es un signo que se entrega mucho a los temas del más allá. Entonces, Escorpio es un signo muy místico de por sí. O sea, no necesita mucha arandela. Escorpio es el signo de la magia. Escorpio es el signo que se entrega al misterio de manera muy fácil. No es algo que les cueste mucho trabajo. Una luna que se llena allí es mirar la riqueza que hay a través de lo que no se ve. Escorpio es un signo llamado a meditar esta semana de abril. No habíamos tocado esto desde Aries hasta Libra, pero Escorpio sí que le corresponde entregarse a la meditación. Las lunas en la casa 12 siempre traen grandes descubrimientos y grandes insights, pero a través de la meditación, a través de la contemplación, a través del mirar hacia adentro. Por eso digo que no es algo que le cueste mucho a Escorpio. Escorpio siempre está buscando incienso, ascendentes, soles o lunas en Escorpio siempre están buscando la astrología, el tarot, las runas, los cuarzos, los mensajes. Escorpio no es un signo ajeno a los temas holísticos, espirituales. Pues de eso se trata esta luna llena, de eso se trata esta primera semana de abril, de empezar a conectar nuevos hábitos y de iniciar un eje de cómo se está mezclando los hábitos de mi vida en relación a la meditación. ¿Qué tanto le doy yo a la meditación? ¿Qué tan importante le doy o qué tanta importancia le doy a los temas de mi psique, verdad? ¿Y qué más hay? La casa 12, queridos amigos escorpianos, solo hay una manera de abrir nuestra casa 12. Y la puerta que abre la casa 12 se llama meditación. No le haga más tema. Para todos los signos del zodiaco, ¿cómo hago algo en la casa 12? ¿Cuál es la puerta que abre la casa 12? Se llama meditar. No hay otra forma. Obligatoriamente la casa 12 exige cerrar los ojos, obligatoriamente la casa 12 exige hacia adentro. Y yo no puedo hacer algo hacia adentro si estoy haciendo deporte, yo no puedo hacer algo hacia adentro si estoy cocinando, yo no puedo hacer algo hacia adentro si estoy haciendo algo, porque eso se va a robar mi atención, eso se va a robar la energía. Se requiere quietud, por eso la casa 12 es la casa del sueño, del reposo, del descanso. Entonces le está pidiendo a Escorpio momento de ir a la cueva. Ascendentes, soles y lunas, empezamos abril para retornar a la cueva, para llegar a ese espacio que es interno, que es nuestro, ese espacio que es muy íntimo, se relaciona también con conectar con esos mensajes del más allá, pero que hacen grandes cambios en nuestro presente. Los planetas que rigen a Escorpio, ustedes saben, son Plutón y Marte. Ahora mismo Plutón y Marte tienen una relación rumbo hacia cambios y hacia nuevas dinámicas de trabajo y de introspección. Escorpio no es un signo que ahora mismo esté siendo tocado por algo. La máxima atención ya se está quitando con Urano de al frente, que lo han tenido los últimos 7 años. Y creo que Escorpio ha tenido que tomar decisiones en los últimos 7 años drásticas y muchas veces no porque se quiera, sino porque simplemente la vida ofrece un panorama de cambio y hay ciertos cambios que no avisan a lo Urano en Tauro para Escorpio. Creo que es una muy buena semana para empezar el mes de abril con grandes introspecciones y con grandes análisis y llenar esos espacios que todo ascendente en Escorpio vino a trabajar. Si tú eres ascendente, si tú eres Sol o si tú tienes la luna en Escorpio, Escorpio es el signo del vacío constante y permanente. Escorpio nunca se va a llenar. La función de Escorpio es ser eso. La función escorpiana es la caída permanente, es el vacío. El vacío nunca se llena, por eso se llama vacío. Entonces, a través de la luna llena o a través de estos aspectos y de comprender el vacío o la caída, por eso genera miedo, por eso genera oscuridad, por eso Escorpio es el signo de las ansiedades, por eso ascendentes en Escorpio, soles o lunas en Escorpio, pues vienen a trabajar temas emocionales, claramente, para comprender que la emoción nunca se controla, pero que ya que no la podemos controlar,
sí que podemos hacer de ella un beneficio y un uso que nos sirva como combustible para seguir adelante. Por eso es el signo de la transformación. Pero entendamos algo, ascendentes, soles y luna en Escorpio. ¿Cómo se hace una transformación si se carece de energía? Tiene que haber una fuente de energía. Y la fuente de energía de Escorpio es el reciclaje. Por eso Escorpio es el signo que rige el reciclaje. El reciclaje parece a veces que no sirve. El reciclaje parece a veces que ya no está en uso, que ya se usó lo mejor y que no tiene ninguna función. Pero ¿qué sería del mundo sin el reciclaje? Nos llenaríamos de muchas cosas. Por eso Escorpio son los grandes recicladores del zodiaco, pues esta luna llena los invita en la casa 12 a hacer un reciclaje interno y a aprender a transmutar todas aquellas emociones de la psique que a veces pueden cobrar protagonismo en nuestro presente, en nuestro hoy. De otra opción existen otras alternativas exógenas, que es lo que menos se recomienda a nivel psicológico, sino que se atreva a hacer el proceso y atreverme a dejarme caer en el proceso que estoy viviendo. Creo que es una semana que exige también la palabra correcta, valor, para aprender a ver aquellas imágenes que a veces cobran mayor protagonismo del ayer. Escorpio, una energía muy escorpiana, ¿no? Una energía muy así. Pues bien, yo creo que esto le sienta mejor, esto le sienta bien. Gracias a los que me están acá recordando. Sí, hoy sábado tenemos clase de membresía. A los que no están en la membresía, los invito a que se suscriban a la membresía porque hoy vamos a tener clase, una clase además que está maravillosa. Vamos a estar hablando de Quirón y de Venus, de esta conjunción Quirón y Venus, para que ustedes se animen a participar en la membresía. ¿Dónde la pueden adquirir? Ahí en las redes sociales aparece Centro Holístico y ahí aparece el link donde ustedes pueden adquirir la membresía. En esa membresía les da derecho, con esa membresía pueden meditar los lunes conmigo de manera presencial. Todos los lunes meditamos en las noches, online en vivo. Y aparte, con esa misma membresía puedes adquirir los cursos del sábado que hacemos psicología del tarot y asistir también a las clases online en vivo los días sábados como hoy, que tendremos nuestra clase. Entonces, bienvenidos para que ustedes disfruten de la membresía. La membresía del Centro Holístico se llama Membresía Meditación Mérkaba, que da acceso al mes a 4 meditaciones de los 4 lunes, a 2 miércoles psicología del tarot y a 2 sábados astrología psicológica. Hoy sábado nos corresponde clase. Después de que termine este live, este programa, cordialmente invitados a que nos unamos a la clase. Bien, pasemos a Sagitario. Vámonos con Sagitario, ¿qué hay? ¿Va? Sagitario.